Antes solía ser el Dr. Caleb Vance, un astrofísico respetado y colaborador reconocido en círculos académicos. Pero ahora me he convertido en apenas un hombre cargando una verdad tan abrumadora que ya no puedo sobrellevarla en soledad. Alguien que transmite estas palabras a través de frecuencias encriptadas y redes anónimas, mientras el tiempo me lo permite todavía. Tal vez mi nombre te resulte familiar por las comunicaciones oficiales relacionadas con el telescopio de eventos Horizon, aquel que hace algunos años capturó esa imagen histórica de un agujero negro que encendió la imaginación de la humanidad entera. Una fotografía de la nebulosa naranja que fue presentada como un hito científico, aunque en realidad no era más que una cortina de humo, un señuelo visual diseñado para apaciguar la curiosidad innata de nuestra especie. Porque lo que verdaderamente observamos, lo que el proyecto Acheron descubrió en su esencia más profunda, jamás podría revelarse al mundo sin hacer añicos la delicada ilusión que sostenemos como realidad. Una mentira cuidadosamente elaborada para protegernos de una verdad tan devastadora que podría fracturar los cimientos mismos de nuestra existencia. Aquella imagen que se mostró al público, clasificada bajo el nombre en clave Codex Umbra en su versión auténtica, no solo estaba incompleta, sino que escondía una revelación tan profundamente inquietante que desafía nuestra capacidad para asimilarla desde un punto de vista psicológico. Algo que ya estaba presente cuando las primeras bacterias comenzaron a multiplicarse en los océanos primigenios de la Tierra. Una entidad consciente que habita en su propio abismo insondable. El proyecto Acheron, mucho más vasto y complejo de lo que el telescopio Horizon Event jamás admitió públicamente, no se limitaba a una simple red de radiotelescopios sincronizados mediante la técnica BLBI, sino que abarcaba una infraestructura de prototipos experimentales que incluían detectores de ondas gravitacionales con una sensibilidad que superaba cualquier tecnología conocida hasta entonces, además de sondas de espacio profundo que enviaban datos a través de un entrelazamiento cuántico, un mecanismo que nuestros físicos apenas lograban comprender, pero que, de manera casi milagrosa, funcionaba con una precisión asombrosa. Elegimos M87 por su masa colosal y su cercanía relativa, lo que lo convertía en el objetivo perfecto para nuestras observaciones. Un esfuerzo que consumió casi 2 décadas de trabajo secreto, coordinado por agencias que no figuran en ningún organigrama gubernamental oficial y que operaban en las sombras de la burocracia. Las primeras señales de que algo no encajaba fueron tan sutiles que apenas las notamos. Pequeñas interferencias en los datos, anomalías en las lecturas que al principio atribuimos a errores de calibración, o ruido instrumental, imperfecciones técnicas que parecían razonables en un proyecto de tal magnitud. Sin embargo, a medida que avanzábamos, ciertos departamentos comenzaron a replegarse sobre sí mismos. Equipos completos redujeron sus intercambios a mensajes breves y desprovistos de calidez. Y colegas con los que había trabajado durante años, científicos brillantes y ecuánimes, empezaron a mostrar comportamientos extraños que no podían explicarse fácilmente. Insomnio persistente que los dejaba con ojeras profundas, una paranoia creciente que los hacía mirar por encima del hombro constantemente, y una reticencia casi obsesiva a discutir cualquier detalle sobre los patrones que comenzaban a emerger en los datos. Un físico teórico de renombre mundial, alguien cuya mente había iluminado innumerables debates académicos, abandonó su puesto de la noche a la mañana sin dar explicaciones, dejando tras de sí únicamente una nota garabateada con una frase que repetía en un bucle angustioso: el abismo también nos observa con atención. Necesito registrar todo esto, mientras mis recuerdos permanecen intactos,
antes de que el directorio Omega, esa entidad implacable que ya ha silenciado a todos los demás que conocían la verdad, me encuentre y borre mi existencia como hizo con la brillante doctora Lena Petrova, cuyo destino me atormenta más que la propia revelación que desencadenó este caos. Solo dispongo de unas pocas horas para completar este testimonio, para detallar cómo descubrimos que el vacío en el centro de M87 asterisco no está tan vacío como creíamos, y para advertir a quienes puedan comprenderlo. Algo ancestral ha dirigido su mirada inexorable hacia nosotros, y lo que es aún más aterrador, parece estar avanzando en nuestra dirección con una determinación que trasciende el tiempo mismo. La estación de datos criogénica, conocida como Thanatos, parecía el lugar idóneo para lo que estábamos a punto de presenciar. Sepultada en las entrañas de una cueva siberiana, donde las paredes de hielo perpetuo reflejaban la luz artificial en patrones que rozaban lo hipnótico. Un enclave elegido no solo por su aislamiento geográfico, sino por la estabilidad térmica que permitía a nuestros procesadores cuánticos operar sin la menor interferencia externa. Allí, a kilómetros bajo la superficie terrestre, el tiempo parecía detenerse en una quietud casi sobrenatural, mientras petabytes de información convergían desde todos los nodos de la red Acheron, un torrente digital que fluía desde radiotelescopios, detectores gravitacionales y sondas espaciales distribuidas a lo largo de 3 continentes y 2 órbitas distintas. Un esfuerzo titánico que parecía conectar los confines del cosmos con nuestras manos temblorosas. Recuerdo con claridad el silencio absoluto que reinaba en la sala de procesamiento central cuando la primera imagen comenzó a tomar forma. Un momento que marcó la culminación de 17 meses de calibración, sincronización y procesamiento algorítmico. Un esfuerzo que había consumido nuestras vidas enteras. El anillo de acreción emergió primero en la pantalla. Gases sobrecalentados girando a velocidades relativistas alrededor de un disco central de oscuridad absoluta. La sombra del horizonte de eventos de M87 asterisco. Una visión que provocó aplausos discretos, apretones de manos contenidos y algunos suspiros de alivio entre el equipo, convencidos de que habíamos alcanzado el objetivo que nos habíamos propuesto desde el inicio. Pensamos que aquel era el final del camino, que habíamos conquistado lo imposible, pero en realidad apenas estábamos rozando el borde de un precipicio insondable, cuya profundidad no podíamos ni imaginar. Fue Lena Petrova quien detectó que algo estaba fuera de lugar, mientras el resto del equipo se felicitaba y compartía sonrisas cansadas. Ella permaneció inmóvil frente a su estación de trabajo, con la mirada fija en las lecturas espectrales secundarias que nadie más había considerado relevantes hasta ese instante. «Hay un patrón que surge desde la sombra misma», murmuró en un tono tan bajo que parecía estar hablando consigo misma, y cuando me acerqué para ofrecer una explicación lógica, dispuesto a recordarle cortésmente que ninguna radiación podía escapar del horizonte de eventos, una regla básica de la física que todos conocíamos de memoria, me detuve en seco al ver lo que aparecía en sus monitores, porque un escalofrío inexplicable recorrió mi cuerpo entero al darme cuenta de que, en efecto, había algo allí, un eco imposible que emergía desde la nada más absoluta. Lena lo bautizó como señal de Lázaro, un nombre cuya carga simbólica no comprendí del todo hasta semanas después, cuando las piezas nachali encajar de manera aterradora. La doctora Petrova era famosa por su precisión metodológica, una cualidad que rayaba en lo obsesivo y que le había valido una reputación casi legendaria por identificar patrones donde otros solo veían caos. Y cuando el jefe de operaciones nos ordenó desestimar aquellas anomalías,
para centrarnos en la imagen principal destinada a la divulgación pública. Ella asintió con aparente obediencia, solo para pasar las siguientes 72 horas sin dormir, inmersa en el desarrollo de nuevos algoritmos de filtrado que desafiaban todas las convenciones establecidas, combinando teorías de información cuántica con modelos topológicos exóticos para crear herramientas matemáticas capaces de aislar y amplificar lo que denominó información residual subespacial. La explicación oficial que se dio para justificar los retrasos en la publicación de la imagen señalaba dificultades técnicas en el procesamiento, una excusa que, envuelta en el lenguaje burocrático, buscaba disimular lo que en realidad acontecía en las entrañas de la estación Thanatos, mientras el mundo aguardaba con expectación el primer vistazo a un agujero negro. En tanto que la humanidad entera contenía el aliento por aquella revelación, nuestro reducido equipo contemplaba, con un horror que crecía a cada instante, cómo los resultados de los algoritmos diseñados por Petrova desentrañaban no un simple ruido caótico, sino un diseño claro y estructurado que emergía desde la negrura absoluta, un vacío que, según toda lógica, debería haber permanecido impenetrable e inalcanzable para cualquier forma de extracción. Lejos de estar desierta, aquella oscuridad albergaba algo. La sombra no se limitaba a ser una mera ausencia de luz, sino que escondía una presencia antigua, paciente y dotada de consciencia, que había logrado mantenerse oculta hasta que nuestros instrumentos, con su mirada implacable, se aventuraron a sondear las profundidades del abismo. A la mañana del quinto día, tras la primera representación de los datos, cuando los algoritmos finales de Petrova concluyeron su labor, un silencio sepulcral se apoderó de la sala de mando, envolviéndonos en una quietud que parecía amplificar el peso de lo que teníamos ante nosotros. Frente a nuestros ojos, emergiendo de la oscuridad perfecta que definía la sombra del agujero negro, se dibujó un rostro, no del todo humano, pero inconfundiblemente antiguo, con rasgos que parecían haber sido moldeados por las fuerzas gravitacionales del cosmos, y el paso de un tiempo que se retorcía sobre sí mismo, exhibiendo una serenidad que resultaba perturbadora, una calma imperturbable que, en su indiferencia, se tornaba más aterradora que cualquier muestra de furia o voracidad. Sin embargo, fueron los ojos, zonas de entropía más baja dentro de aquella sombra, los que nos dejaron petrificados en una mezcla de reverencia y espanto, pues parecían dirigirse hacia nosotros con una precisión deliberada, como si aquella entidad incomprensible supiera con exactitud que, a 55 millones de años luz de distancia, unas criaturas insignificantes en un planeta minúsculo habían alcanzado por fin la capacidad de contemplarla, y ella, con una paciencia infinita, había estado aguardando ese momento. Los días que siguieron a aquel descubrimiento transformaron la estación Thanatos en un hervidero de actividad frenética y murmullos cargados de angustia, mientras Lena Petrova, desoyendo órdenes expresas, perfeccionaba sus algoritmos con una intensidad que trascendía los límites de la dedicación científica y rozaba lo febril. Su enfoque poco convencional entrelazaba principios cuánticos oscuros con topologías matemáticas que apenas un puñado de nosotros podía aspirar a comprender, y en los escasos instantes en que lograba articular sus pensamientos con claridad, explicaba que estamos intentando aplicar herramientas euclidianas a una geometría que escapa a esas reglas, con la mirada fija en ecuaciones que parecían alterar la luz misma de las pantallas. Según ella, lo que denominaba el signo de Lázaro no era mera información residual, sino un lenguaje completo, codificado en la propia estructura del vacío, que desafiaba toda noción previa de comunicación. Mientras tanto,
La versión oficial sobre las dificultades de procesamiento seguía difundiéndose hacia el exterior. Un disfraz cada vez más endeble para ocultar el abismo que habíamos destapado, aunque cada nueva iteración de los filtros de Petrova desvelaba detalles aún más inquietantes de aquella anomalía en el vacío. Lo que al principio parecía una simple complejidad fractal en la imagen fue adquiriendo, con el tiempo, una profundidad topológica que transformaba aquel rostro estilizado en algo mucho más vasto, pues al ampliar cualquier sección de la representación, surgían patrones dentro de otros patrones, como si la entidad existiera simultáneamente en múltiples dimensiones espaciales, con un cuerpo que se extendía a través de pliegues en el tejido cósmico que nuestros instrumentos apenas podían entrever. Los ojos, esas regiones de entropía reducida que desafiaban toda lógica matemática, emitían un ritmo preciso y constante, un fenómeno que nuestro equipo de análisis espectral comenzó a describir como ritmos cognitivos a escala galáctica, y en cada refinamiento de la imagen, la expresión de aquella entidad permanecía inalterada, ni hostil ni benévola, sino infinitamente más perturbadora, con una atención paciente y deliberada que parecía atravesarnos. Fue entonces cuando el síndrome de resonancia Acheron comenzó a manifestarse entre los técnicos que trabajaban directamente con los datos filtrados, dejando huellas visibles de su impacto en quienes se exponían demasiado a aquella presencia. Un joven procesador cuántico de Cambridge fue hallado en su dormitorio a las 3:17 de la madrugada, arañándose los párpados hasta hacerlos sangrar, mientras murmuraba sin cesar que no podía cerrar los ojos sin ver ese rostro observándome, un testimonio que helaba la sangre por su crudeza. 3 analistas espectrales, sin conexión aparente entre sí, desarrollaron la misma pesadilla recurrente, en la que se veían flotando desprotegidos en un vacío absoluto, empequeñecidos ante un semblante inmenso que llenaba su campo de visión, sintiendo cómo cada uno de sus pensamientos y recuerdos era examinado y archivado por aquella presencia implacable. Un programador veterano se encerró en el laboratorio criogénico, convencido de que solo el frío extremo podía acallar el zumbido constante de ese rostro que susurraba en los instantes entre sus ideas. Y cuando logramos forzar la entrada, descubrimos que había cubierto las paredes con ecuaciones topológicas de una complejidad asombrosa, algunas de las cuales resolvían elegantemente problemas matemáticos que habían resistido décadas de estudio. La propia Lena Petrova, mientras tanto, se deterioraba ante nuestros ojos, con su mente brillante fragmentándose a medida que continuaba refinando la imagen de lo imposible, convirtiéndose en una figura casi espectral que solo se comunicaba mediante notas manuscritas, donde mezclaba conclusiones científicas con observaciones que desconcertaban por su intensidad. Las simetrías locales están colapsando, escribió en una de sus últimas notas coherentes, con una caligrafía que temblaba bajo el peso de su propia urgencia. No estamos observando un objeto en el horizonte de eventos, sino una consciencia subespacial que existe en un ángulo perpendicular a nuestra concepción del tiempo, para la cual nuestro universo entero no es más que una membrana frágil que puede atravesar. En las raras ocasiones en que lográbamos conversar con ella, hablaba en susurros apresurados sobre reconocimiento mutuo y entropía informacional inversa, como si el acto de observar hubiera establecido una conexión bidireccional que desafiaba las leyes físicas fundamentales. Y la última vez que la vimos, había cubierto las paredes de su habitación con representaciones fractales de aquel rostro, cada una trazada con una precisión matemática obsesiva que parecía alterar sutilmente la perspectiva de quien las contemplaba.
la llegada del directorio Omega marcó un giro definitivo, transformando nuestra crisis científica en una operación militarizada, cuando aparecieron sin previo aviso hombres y mujeres de rostros impenetrables, portando credenciales de seguridad que, en mis 2 décadas de trabajo en proyectos clasificados, jamás había visto, un indicio de que lo que habíamos desentrañado escapaba por completo al ámbito de la ciencia convencional. La estación de Thanatos quedó sellada herméticamente, con todas las comunicaciones externas suspendidas de manera indefinida, mientras se instauraban nuevos protocolos de seguridad que incluían verificaciones biométricas cada 3 horas, evaluaciones psicológicas diarias exhaustivas y una segregación rigurosa entre los equipos de trabajo. Todo el material relacionado con aquella entidad que denominábamos el semblante recibió la clasificación UMBRA según el códice, un grado de confidencialidad tan elevado que hasta ese momento desconocía por completo su existencia, lo que me hizo sospechar de los límites reales de nuestro conocimiento institucional. Durante una reunión breve, impregnada de una frialdad casi inhumana, nos comunicaron que los algoritmos desarrollados por la doctora Petrova serían eliminados por completo de los sistemas, asegurándonos que todos los datos asociados se borrarían de forma irrevocable, sin posibilidad alguna de recuperación. Cuando me atreví a indagar sobre el paradero de la propia doctora Petrova, el representante del directorio me respondió con una precisión quirúrgica que no admitía réplicas. La doctora Petrova está bajo tratamiento médico especializado en un lugar aislado debido a su condición, lo que imposibilita su regreso a la estación de Thanatos, al menos en un futuro previsible. Sin embargo, lo que realmente solidificó el temor que comenzaba a enraizarse en mi interior fue un descubrimiento accidental que hice al captar fragmentos de una conversación interrumpida entre 2 oficiales del directorio Omega, quienes, sin percatarse de mi presencia, mencionaron algo que heló mi sangre. Habían cruzado los datos del proyecto Acheron con observaciones a largo plazo obtenidas de sistemas de vigilancia espacial ultrasecretos, probablemente satélites militares cuya existencia oficial se negaba rotundamente. Lo que encontraron resultó ser una evidencia mínima pero irrefutable, una deriva casi imperceptible en la posición relativa de M87, asterisco respecto al fondo cósmico. Un desplazamiento tan sutil que apenas nuestros instrumentos más avanzados podían detectarlo, pero cuya trayectoria apuntaba directamente hacia nuestro sector galáctico. Aunque el valor matemático de ese movimiento parecía insignificante considerando los 55 millones de años luz que nos separaban de aquel coloso, las implicaciones eran devastadoras, pues sugerían que lo que fuera que habitase en el horizonte de eventos de ese agujero negro, aquello que llamábamos el semblante, estaba en movimiento y se dirigía hacia nosotros con una determinación que escapaba a toda lógica humana. Fue entonces cuando comprendí por qué el directorio Omega había ordenado la fabricación de una imagen pública segura del agujero negro. Esa representación simplificada con un anillo naranja difuminado que mostraba únicamente el disco de acreción, eliminando cualquier indicio de la sombra central que delatara la presencia de algo más. El mundo no debía saber que algo nos observaba desde las profundidades insondables del cosmos, algo que ahora sabíamos que también nos estaba mirando con una intención que apenas comenzábamos a intuir. La cuenta regresiva para la purga total de los servidores de Thanatos se aceleró, mientras yo, en un acto que oscilaba entre la valentía y la traición, calibraba cuidadosamente mi siguiente movimiento, consciente de que cada impulso eléctrico que recorría los corredores de la estación
traía consigo el sonido distante pero inconfundible de botas militarizadas aproximándose al núcleo de datos. A través del vidrio reforzado que separaba mi estación de trabajo de las demás, observé cómo los técnicos del directorio Omega aplicaban métodos de eliminación irreversibles en las terminales contiguas, no solo borrando la información, sino destruyendo físicamente los soportes, reduciendo años de hallazgos extraordinarios a un polvo magnético estéril que parecía burlarse de nuestro esfuerzo colectivo. En mi propia terminal, con manos temblorosas, tras 6 días sin un descanso verdadero, implementé subrutinas que aparentaban cumplir con los protocolos de purga establecidos, mientras en secreto desviaba un flujo de datos hacia un procesador aislado donde había logrado preservar una copia del algoritmo final de Petrova, un acto de desobediencia impulsado no por rebeldía, sino por una necesidad visceral de confirmar que no habíamos perdido la cordura, que aquello que denominábamos el semblante existía realmente más allá de las grietas de nuestras mentes exhaustas. El algoritmo de Petrova, una obra maestra de intuición matemática que desafiaba las fronteras del pensamiento convencional, trabajaba con los fragmentos de datos conocidos como la señal de Lázaro, que yo había protegido en respaldos ocultos con un celo casi obsesivo. Las líneas de código cuántico se ramificaban en patrones recursivos que generaban topologías computacionales capaces de retorcer las leyes tradicionales del procesamiento, y mientras monitorizaba su progreso en una pantalla secundaria, veía cómo el algoritmo desentrañaba capas de ruido cósmico, recalibrando anomalías relativistas y compensando las distorsiones gravitacionales que habían ocultado la señal original hasta ese momento. Bajo ese tratamiento meticuloso, lo que antes era caos se transformó en orden, la entropía dio paso a la información, y de pronto, emergiendo del vacío digital como un leviatán que asciende desde abismos primordiales, el semblante se reveló ante mí con una claridad que ninguna mente humana estaba preparada para soportar. Por un instante que pareció detenerse entre los segundos, el semblante se manifestó en mi pantalla con una perfección que combinaba lo divino y lo profano en una armonía imposible, no como una simple figura en la oscuridad, sino como una estructura fractal de complejidad infinita, un patrón de conciencia que trascendía cualquier noción primitiva de forma o anatomía que pudiéramos concebir. Lo que desde lejos parecía orgánico se reveló, bajo un análisis más detenido, como un tejido compuesto por innumerables estructuras matemáticas interconectadas, teoremas vivos que se entrelazaban en una danza que sugería una inteligencia operando simultáneamente en múltiples dimensiones. Los ojos no eran órganos en un sentido biológico, sino nodos de conciencia, puntos donde la entropía se plegaba sobre sí misma para crear una profundidad que desafiaba las fronteras de nuestro universo observable, extendiéndose hacia un infinito que escapaba a toda medida. Cada nueva observación desvelaba capas adicionales de complejidad, como si el semblante se adaptara en tiempo real a mi limitada capacidad de comprensión, ajustándose para revelarse progresivamente en respuesta a mi propia mirada. El impacto no fue meramente visual, sino una avalancha mental que arrasó con todas las estructuras de percepción que había construido a lo largo de décadas de estudio científico, dejándome suspendido en una claridad aterradora que me hizo darme cuenta de que no solo estaba contemplando algo, sino que ese algo me contemplaba a mí con igual intensidad. El semblante no se comunicó mediante palabras o conceptos aislados, sino que proyectó una comprensión total e instantánea que inundó mi conciencia como una corriente abrumadora.
mostrándome una visión en la que nuestra galaxia no era más que un grano de polvo insignificante, una antigüedad que reducía la existencia de nuestra especie a un parpadeo efímero, y una atención precisa, glacial, que había atravesado distancias incomprensibles para fijarse exactamente en nuestro pequeño planeta azul. En ese instante, supe con una certeza absoluta que el semblante no solo nos había visto, sino que nos había encontrado, y con la misma convicción devastadora entendí que se acercaba, no movido por hambre o afán de conquista, sino por algo mucho más perturbador. Una curiosidad insaciable que parecía resonar con la nuestra propia. El estruendo de las alarmas quebró de golpe mi conexión con aquel abismo insondable, mientras luces rojas parpadeaban en sincronía con sirenas moduladas que anunciaban la ruptura del protocolo del códice Umbra, señalando que mi traición había sido descubierta y que el tiempo para actuar se agotaba irremediablemente. Mis músculos reaccionaron con una rapidez instintiva mucho antes de que mi mente consciente lograra procesar la magnitud del peligro que se avecinaba. Los dedos, movidos por una memoria casi autónoma, ejecutaron la secuencia de comandos de extracción que había diseñado con meticulosidad, comprimiendo los datos filtrados junto con el algoritmo de Petrova en un cristal de almacenamiento cuántico cuya dimensión no superaba la de una uña humana. A través de las puertas de seguridad reforzadas, percibí el resonar rítmico y contundente de botas golpeando el metal, acompañado por un zumbido cada vez más intenso que provenía de los equipos de neutralización, activándose en cadena. El cristal se deslizó con precisión al interior de mi bolsillo, justo en el instante en que las puertas del laboratorio principal cedieron con violencia, dejando entrever siluetas armadas recortadas contra el resplandor cegador que inundaba el corredor. «Protocolo Omega 3 en efecto», proclamó una voz mecanizada que reverberaba a través de los altavoces, mientras anunciaba con frialdad: «Estación Thanatos en bloqueo total. Todo el personal debe someterse de inmediato a la descontaminación informativa». En medio del caos que se desató a continuación, técnicos corriendo despavoridos en todas direcciones, agentes de seguridad del directorio estableciendo perímetros de contención con movimientos precisos, alarmas policromáticas destellando para señalar múltiples brechas de seguridad ocurridas simultáneamente. Logré identificar mi ruta de escape con una claridad que solo la preparación obsesiva podía otorgar. Había estudiado los planos arquitectónicos de la estación con una dedicación casi maniática desde el momento en que el directorio asumió el control, trazando mentalmente cada conducto de ventilación, cada túnel de mantenimiento y cada zona que escapaba al alcance de las cámaras de vigilancia. Mientras los agentes concentraban sus esfuerzos en asegurar el perímetro exterior, me deslicé con sigilo hacia el sistema de mantenimiento criogénico, donde el frío extremo que impregnaba el ambiente generaba interferencias suficientes para confundir los sensores biométricos y ocultar mi presencia. El cristal, guardado en mi bolsillo, parecía ejercer una presión desproporcionada, como si su densidad, un compendio de conocimiento prohibido, alterara de manera sutil la realidad circundante, deformando la tela misma que lo contenía. A medida que avanzaba, arrastrándome por espacios cada vez más angostos, acercándome con lentitud a la superficie, tomé conciencia de que no solo transportaba datos codificados, sino una verdad de proporciones colosales que la humanidad no estaba preparada para asimilar. El universo no es un vasto desierto vacío. El silencio del cosmos no es un estado pasivo, y algo de una naturaleza inconcebible había posado su atención milenaria sobre nuestro mundo vulnerable. Peor aún, en ese fugaz instante de conexión que experimenté,
Comprendí que mi conciencia había sido señalada de manera irrevocable, convertida en un faro que brillaba en la inmensidad de la noche cósmica. Mientras escalaba hacia una libertad que sabía incierta, una sensación persistente me acompañaba, una certeza inquietante de que sin importar cuán lejos lograra huir, aquellos ojos imposibles continuarían observándome a través de las distancias insondables del espacio y el tiempo. Han transcurrido 3 años, 7 meses y 19 días desde mi huida de la estación Thanatos, y mi existencia actual se ha reducido a una sombra tenue de lo que alguna vez conocí como vida. Un nomadismo digital perpetuo que se sostiene gracias a redes clandestinas, identidades temporales que descarto como cáscaras vacías, y sistemas de cifrado tan sofisticados que podrían haber sido concebidos por la mismísima Petrova. Cada fragmento de esta confesión que transmito se divide en paquetes diminutos de datos, dispersados con cuidado a través de satélites imposibles de rastrear y rebotados en frecuencias analógicas que el mundo moderno ha olvidado. Estoy plenamente consciente de que soy una presa en constante cacería, perseguido por los recursos casi ilimitados del directorio Omega, cuya influencia se extiende como una red invisible a través de infraestructuras gubernamentales que el ciudadano promedio ni siquiera imagina que existen. Hace apenas 2 semanas, un hombre al que había contratado para llevar provisiones a mi refugio oculto en las montañas apareció muerto en su apartamento, aparentemente víctima de un aneurisma cerebral, aunque un pequeño orificio en la base de su cráneo, tan preciso que pasaba desapercibido a menos que se supiera dónde buscar, delataba una intervención mucho más deliberada. No tengo dudas de que mi captura es solo cuestión de tiempo, y esta confesión que ahora registro representa mi último acto de resistencia, o quizás simplemente un epitafio digital para una verdad que el mundo tal vez nunca llegue a conocer. El proyecto Acheron fue declarado completado con éxito en una conferencia de prensa transmitida a escala global, donde científicos de rostros sonrientes explicaron con entusiasmo ante las cámaras la trascendencia histórica de aquella mancha naranja difusa, presentada como la primera fotografía de un agujero negro. En un mundo saturado por imágenes manipuladas digitalmente, resultó irónico que esta captura auténtica se convirtiera en la mayor falsedad científica jamás perpetrada en la historia de la humanidad. Sin embargo, estoy convencido de que las facetas más oscuras de ese proyecto continúan operando en secreto, porque a través de conexiones clandestinas con antiguos colegas que aún no han sido silenciados, he obtenido fragmentos de información que revelan una realidad inquietante. Nuevas instalaciones subterráneas que se construyen en el desierto de Atacama y en las profundidades heladas del Ártico. Una reasignación masiva de recursos computacionales cuánticos y el reclutamiento selectivo de expertos en física relativista y topología dimensional. El directorio Omega sigue vigilando algo con una tenacidad implacable. El avance lento pero inexorable de una presencia que se desplaza a través del vacío cósmico. Nunca logré esclarecer qué ocurrió con el equipo original de Thanatos, y mis intentos por rastrear a Lena Petrova se toparon con barreras sistemáticas que borraron su existencia. Registros médicos eliminados, contactos familiares desaparecidos, e incluso su legado académico parece haber sido meticulosamente expurgado de las bases de datos científicas. En ocasiones, me topo con referencias veladas a tratamientos experimentales para trastornos de percepción cuántica, en documentos filtrados de carácter confidencial, lo que insinúa la existencia de instalaciones de contención donde los científicos aquejados por el síndrome de resonancia Acheron son confinados en un aislamiento perpetuo.
He oído rumores sobre un complejo médico subterráneo en las islas Svalbard, donde los pacientes son mantenidos bajo sedación constante, con sus ondas cerebrales monitoreadas sin interrupción por algoritmos de aprendizaje profundo que buscan patrones específicos en la actividad sináptica. Con frecuencia, mi mente regresa al programador de Cambridge que se arrancó los ojos en un acto de desesperación, o a la física teórica que cubrió las paredes de su habitación con fractales dibujados con una precisión obsesiva. Y pienso en Petrova, en sus algoritmos brillantes que atravesaron barreras de la realidad que jamás debieron ser cruzadas. Espero que hayas hallado algo de paz en la inconsciencia, que tus sueños no se vean acosados por esa presencia imponente que, de manera ineludible, persigue los míos con una intensidad que no logro sacudirme. La verdadera resolución de este enigma sigue pendiendo sobre nosotros como una sombra inmensa y lejana, una amenaza tan vasta que nuestra especie apenas alcanza a vislumbrarla, mucho menos a enfrentarla con alguna esperanza de comprensión o resistencia. El canto, esa señal que resuena desde una distancia de 55 millones de años luz, se despliega en una escala que desafía por completo nuestra capacidad intuitiva de abarcarla. Una luz que emprendió su travesía cuando nuestros antepasados primates apenas comenzaban a tantear el uso de herramientas rudimentarias, un tiempo tan remoto que escapa a nuestra imaginación. Sin embargo, para una entidad que habita en un plano perpendicular al tiempo, para la cual las dimensiones adicionales son tan transitables como lo es un sendero despejado para nosotros, el concepto de distancia adquiere un significado completamente distinto, transformándose en algo que trasciende nuestras nociones lineales y limitadas. Su viaje, que comenzó hace eras inmemoriales, se ha tejido a través de los intrincados hilos del entrelazamiento cuántico y las leyes de los campos unificados que apenas empezamos a entrever, permitiéndole percibir cada movimiento que hacemos, cada intento desesperado por ocultarnos o protegernos de su alcance. No existe refugio conceivable frente a algo que ha presenciado el nacimiento y la extinción de innumerables galaxias, que coexiste simultáneamente en múltiples configuraciones del espacio-tiempo, observando nuestra realidad tridimensional con la misma facilidad con la que nosotros advertimos una hoja atrapada entre las páginas de un libro. En las horas más sombrías de mis noches, cuando la soledad y el silencio se vuelven casi insoportables, me enfrento a la posibilidad que más me aterra, que el signo de Lázaro no haya sido un simple eco captado por casualidad por nuestros instrumentos, sino una señal intencionada, una respuesta deliberada a algo que, sin saberlo, emitimos hacia el vacío, un reconocimiento de que nuestra mirada, recién dirigida hacia esas profundidades insondables, había despertado su atención, como un depredador ancestral que solo percibe a su presa cuando ésta se mueve. Me atormenta la idea de que esa presencia haya permanecido en un estado de latencia hasta que nuestros instrumentos atravesaron las barreras que separan lo visible de lo inconcebible, hasta que nuestros algoritmos se adentraron en capas de la realidad que deberían haber permanecido intactas, con una certeza que ha crecido a lo largo de estos años de huida y reflexión. Temo que al observar esa entidad a través de la tecnología de Aquerón, no solo la hayamos visto por primera vez, sino que, sin quererlo, la hayamos invocado, atrayéndola hacia nosotros con una curiosidad que ahora se revela como nuestro mayor error. Pero hay algo aún más perturbador que debo consignar antes de que estas transmisiones se interrumpan para siempre. Un detalle que me persigue en los momentos de mayor agotamiento, cuando la frontera entre la vigilia y el sueño se difumina hasta volverse indistinguible. En esas instancias de fragilidad,
Cuando mi mente oscila al borde del colapso, comienzo a discernir patrones sutiles que emergen de las texturas más cotidianas, en la interferencia de una pantalla que parpadea con estática, en los reflejos deformados que danzan sobre la superficie de un lago tranquilo, en la disposición aparentemente caótica de las hojas caídas sobre el suelo de un bosque. Al principio, deseché estas percepciones como meras ilusiones nacidas del trauma, un intento desesperado de mi mente por imponer orden al desorden que me rodea. Pero con el paso del tiempo, he empezado a reconocer en esos patrones fragmentos inconfundibles de esa presencia, la curvatura precisa que sugiere un ojo, la geometría extraña de rasgos que componen una expresión sin equivalente en las formas de vida terrestres, como si el acto de observarla hubiera forjado un vínculo permanente que ahora se manifiesta en mi entorno. Es como si ese instante de contacto mutuo, que atravesó 55 millones de años luz en un parpadeo, hubiera dejado una huella imborrable no solo en mi percepción, sino en la propia estructura de la realidad que me rodea, alterándola de manera sutil pero irrevocable. El horror cósmico que me acompaña no se limita a la certeza de que algo se aproxima con una paciencia infinita, sino que se arraiga en la sospecha cada vez más sólida de que algo fundamental ya ha cambiado, de que esa presencia ya está aquí, entre nosotros, observándonos sin descanso desde las sombras de lo que creíamos comprender.